Fiscales, doctor, con una tesis de Zángaro que no pueden justificar. Nunca cogí un arma, doctor. Ya, pero por Jamás eso, cogí señor un arma. Castillo, todo eso tiene que traducirlo. ¿En qué momento se ha cerrado el Congreso? Señor Castillo, todo eso tiene que traducirlo a través de su señor abogado. Ya no le vamos a permitir, señor Gracias, Castillo. doctor. No me conceda la palabra, pero estoy acá contra mi voluntad. Sí, y acá está usted acá por el imperio de la Constitución y la ley, que me ha elegido millones de peruanos como presidente de la República. Tenga la bondad, señor Castillo. ¿Ya? No, yo le guardo mucho respeto, tenga la bondad también de hacerlo. Igual con nosotros, doctor, tenemos que cumplir una obligación. Ya le he dicho su situación jurídica, además usted la sabe, señor Castillo, doctor, ha tenido N cantidad de abogados. Tenga la bondad. Yo de usted tengo no solamente un respeto, hay una reputación contra su persona. Muchas gracias. Información jurídica y que se tiene que esclarecer. Ya lo dije, doctor, que mis acusados no tienen nada que ver en este caso. Por eso lo vamos a ver, pues, señor Castillo. Señor, haga usted lo que usted estime necesario precisamente para que... doctor, si participa la defensa pública es contra mi voluntad. Y estoy acá también contra mi voluntad físicamente, porque además, doctor, usted sabe muy bien que estoy en un tribunal. Perfecto. Incluso que cada uno de los magistrados también, usted lo sabe muy bien, claro, que son provisionales. Claro que sí. Como muchos juicios, señor, juzgando a un presidente de la República. Así es, señor. Entonces concedemos la palabra a la defensa del señor Castillo Terrones. Señora magistrada, señor presidente, dejo constancia de que no necesito los servicios de la defensa pública. Un segundo, un minuto, señora magistrada. El único delito que cometí es defender a este pueblo. Yo, sin ser abogado, en todo este proceso me he dado cuenta que el Ministerio Público ha forzado el tipo penal para tenerme privado de mi libertad. Disculpe que lo interrumpa, señor Castillo. Sí. Usted va a tener oportunamente la oportunidad de dar cuenta de lo que usted crea conveniente. En este estadio estamos en alegatos y esos son de orden técnico y su abogado va a hacer uso de la palabra. Oportunamente le daremos la palabra y usted declarará lo que crea conveniente. ¿Alegatos ante quién, doctora? Alegatos, si usted forma parte ya de adelantado opinión concerniente a un tema. Señor abogado, proceda. Es más, señor presidente, yo no deseo participar más de este juicio. Con su permiso, puedo retirarme. No, señor Castillo, porque las personas que están comprendidas en un proceso también tienen deberes que cumplir, tienen muchos derechos, tienen muchas garantías, por supuesto, y ya se le ha recordado a usted uno en la primera sesión del martes, puede acogerse a la cláusula de no incriminación, puede ejercer su derecho de defensa, pero en términos jurídicos hay un marco de imputación. De todas maneras, las personas que están sometidas a un proceso tienen que contar con un abogado. Ahora, usted es sabido, usted conoce el caso, usted está interno en un establecimiento penitenciario y por esa razón, en los casos que los señores que están procesados no quieren participar de un juicio, el Código Procesal Penal, la ley, establece también medidas de coerción para que conducir a la persona para que venga acá y, bueno, diga lo que estima en uso de su derecho de defensa. Entonces, acá se le dan todas las garantías. Hay un defensor público para que converse con usted. Usted ha tenido varios abogados, usted no quiere continuar con ellos. Ya es un asunto propio porque ese es su derecho, no escoger quién es el abogado, pero no puede haber un juicio oral sin que haya un abogado defensor. Por eso es que usted tiene que hacer lo que estime necesario para que el abogado defensor nos transmita la información que sea pertinente dentro de este caso para que garantice su derecho de defensa. Usted acaba de hacer, en parte, aunque no es abogado, un alegato de defensa cuestionando el tema de la tipicidad. Tiene un abogado, canalícelo con él, porque ahora todo es técnico. Usted ha visto, ninguno de los señores procesados ha intervenido ahora. Termina el alegato de usted y le vamos a hacer unas preguntas a ustedes que tienen que ver si usted va a aceptar este caso, no va a aceptar este caso, si se acoge a la conclusión anticipada del debate, si quiere juicio. Ese es el procedimiento legal que hay dentro de un proceso, señor Castillo, y los jueces tenemos la obligación de cumplirlo. En el caso que algún señor procesado, con mayor razón, si se encuentra con prisión preventiva, tenemos que utilizar alguna medida de coerción para que usted esté dentro del proceso. Cuando las personas comprendidas en un proceso no son habidas, entonces lo que va a pasar es que se le declare contumaz y se ordene su captura. Pero en el caso de usted está en un establecimiento penitenciario. Yo estoy en la cárcel injustamente. Bueno, es justamente por este pueblo. Señor Castillo, sin ánimo de hacer una discusión, un debate, porque solamente lo podría hacer jurídico yo y lo voy a hacer en mi sentencia. La cuestión es que precisamente eso es lo que se está discutiendo acá jurídicamente en este juicio. Usted ha escuchado a los señores abogados de cada uno de los señores procesados, que cada uno tiene su punto de vista, cada uno está rechazando la acusación, como primero la señora fiscal, el procurador, hicieron su punto de vista, señor Castillo.
Fiscales, doctor, con una tesis de zángaro que no pueden justificar un señor tema. Castillo, justamente por eso, perdón, señor Castillo, perdóneme. Justamente por eso, cada uno de los, perdóneme, señora fiscal, acá cada uno de los señores procesados y cada uno de los pidiendo millones de plata que vayan a trabajar a otro lugar. Yo no puedo trabajar, tengo que hacer una rifa para entregarlo para que tenga la bondad. Tiene que moderar su vocabulario porque si no, no vamos a permitir que usted haga el uso de la palabra. Controlamos el tema de los micrófonos y todo. Tenga la bondad, señor Castillo. Nunca cogí un arma, doctor. Ya, pero por eso, pues, señor Castillo, todo eso tiene que traducirlo. ¿En qué momento se ha cerrado el Congreso? Señor Castillo, todo eso tiene que traducirlo a través de su señor abogado. Ya no le vamos a permitir, señor Gracias, Castillo. doctor. No me concede la palabra, pero estoy acá contra mi voluntad. Si está usted acá por el imperio, le guardo mucho respeto, tenga la bondad también de hacerlo. Igual con nosotros, doctor, tenemos que cumplir una obligación. Ya le he dicho su situación jurídica, además usted la sabe, señor Castillo, ha tenido N cantidad de abogados. Tenga la bondad. Yo de usted tengo no solamente un respeto, hay una reputación contra su persona. Muchas gracias. Pero entiéndame, doctor, que no me siento cómodo en un delito que no he cometido. Ya, señor Castillo, eso lo vamos a ver en el juicio. Aparte de eso, tiene que también comprender que hay 6 personas acá que están discutiendo su situación jurídica y que se tiene que esclarecer. Ya lo dije, doctor, que mis coacusados no tienen nada que ver en este caso. Por eso lo vamos a ver, pues, señor Castillo. Haga usted lo que usted estime necesario precisamente para que... doctor, si participa la defensa pública es contra mi voluntad. Y estoy acá también contra mi voluntad físicamente, porque además, doctor, usted sabe muy bien que estoy en un tribunal. Perfecto. Incluso que cada uno de los magistrados también, usted lo sabe muy bien, claro, que son provisionales. Claro que sí. Como muchos juicios, señor, juzgando a un presidente de la República. Así es, señor. Como he juzgado a otros ministros, como he juzgado a otros congresistas. Señor, tenga la bondad, señor Castillo. No está en cuestión eso, porque además por los abogados que ha tenido usted también ha podido recusarnos en su momento y ver el tema. Y aparte de eso le recuerdo que hay jurisprudencia uniforme, señor Castillo. Ya tenga la bondad. Lo dejamos ahí, señor Castillo. Lo dejamos ahí, por favor, y seguimos. Ya tenga la bondad. Señor abogado, defensor público, tiene la palabra. ¿Puedo retirarme entonces? No, señor Castillo, no. Si se retira, vamos a tener que disponer que lo conduzcan, porque no puede haber el juicio sin que esté usted, señor Castillo, porque usted está sujeto a una medida de coerción personal, señor Castillo. En todo caso, doctor, voy a retirarme de mi sala. Quiero coordinar unos temas. ¿Pero con quién va a coordinar unos temas, señor Castillo, si su abogado está acá presente? No, pero doctor, no es mi abogado. Yo soy de abogado. Usted no quiere tener un abogado particular, señor Castillo. Tampoco los señores procesados tampoco pueden. Y hay una magistrada que ha adelantado opinión. Señor Castillo, ya se resolvió. Hay un abogado que me está poniendo la Defensoría Pública. Señor Castillo. Está la Procuraduría, está la Ministerio Público. Tomen una decisión ahora. Señor Castillo, tenga la buena. Muchos ciudadanos peruanos que son objeto de acusación cuentan con defensor público. Aproximadamente el 60% de ciudadanos en el Perú, señor. Entonces, en el caso que no cuenten con recursos económicos. Usted está contando hoy día con la defensa de un señor abogado defensor público. Por diferentes razones no puede tener un abogado frente a este caso. Ya le dijimos que los señores procesados no pueden decidir. Solamente dejo constancia, doctor. Señor, queda constancia porque el juicio es público. Gracias, doctor. El juicio está siendo grabado y no hay ningún inconveniente. Así es. ¿Ya? No descarto que también el abogado de la defensa pública se ha trasladado al ambiente adjunto. No descarto que también me ha grabado algunas cosas que le he dicho. Por esa razón dejo constancia. Nosotros respondemos por los 3, señor Castillo. Bien. Por los 3 jueces que estamos acá, respondemos. Continuamos, entonces, disculpe, señor presidente, claro continuamos. Sí. Todo está siendo grabado, transmitido, la prensa está presente. Bien, señor abogado, tiene usted la palabra por igual tiempo. Visto, señor magistrado, que ya ha resuelto la situación y el incidente presentado por el señor Castillo, con su venia procedo a hacer los... Péguese al micro, por favor. Con su venia procedo a hacer los alegatos iniciales con respecto a mi patrocinado. Señores magistrados, nos encontramos en un momento de la historia de nuestra república, donde se trae al presidente José Pedro Castillo Terrones y a los que lo acompañaron en su campaña, ya que desde el inicio de su periodo presidencial se confabularon las mafias que desde el año 90 han seguido teniendo poder político y económico. Pero a este juicio oral estamos seguros que ustedes, señores magistrados, ese poder económico y poder político no va a intervenir. Y ustedes resolverán con arreglo a ley. Por eso prometemos y aseguramos que luego de recibir directamente la actuación probatoria, llegarán a la misma conclusión a la que ha llegado esta defensa. Que el señor presidente José Pedro Castillo Terrones es inocente. Ahora, señor magistrado, nos referiremos a la locución del representante del Ministerio Público, que refiere que es el 6 de diciembre del 2022, entonces el señor
presidente José Pedro Castillo Terrones habría solicitado la renuncia del señor Walter Horacio Córdoba. Sin embargo, en este plenario vendrá a aclarar el señor Gustavo Arturo Sandro, exministro de Defensa, y responderá por José Castillo Terrones. Se dice que supuestamente la comisión de estos hechos delictivos se empezó a planear el 6 de diciembre del 2022 y que supuestamente se habrían juntado los coprocesados con mi patrocinado ese día. Pero sin embargo, señora magistrada, a este plenario vendrá el señor Alejandro Antonio Salas Segarra, el ministro de Cultura, a quien escucharemos qué es lo que pasó el día 6 de diciembre del 2022, y en la cual escucharemos decir, como lo dijo en sus primeras declaraciones, que se le preparó al señor José Castillo Terrones con respecto a su sustentación de moción de vacancia y no para actos de alzamiento en armas, dato que desvirtuará la hipótesis fiscal. Señores magistrados, también la representante del Ministerio Público habló que había 2 archivos respecto al discurso político que se encontraron en las computadoras del Palacio de Gobierno. Pero, señores magistrados, una vez estas pericias que se hace alusión son los informes periciales de análisis digital. Sin embargo, señores magistrados, una vez que venga el perito y se le haga un contrainterrogatorio con respecto a estas pericias, estamos seguros que se arribará a la conclusión que solo se encontraron diferentes documentos y no ningún documento en relación a lo que ha manifestado la representante del Ministerio Público, incluso afirmando que se encontró el documento mediante el cual ya se estaba planeando supuestamente el alzamiento en armas. Señores magistrados, también se habló la representante del Ministerio Público de las notas informativas policiales, las cuales se dieron el 7 de diciembre. En este caso nos vamos a referir específicamente a la nota informativa 2002201763517, C con PNP Repo Lima Divese Unicet. Con ello corroborará que el señor Infanzón Gómez tendría a su cargo 30 efectivos policiales. Y el punto al cual se lo ubicaba era la Girón, Abancay y Guayaga. Señor magistrado, esta nota informativa ya se sabía que el señor Infanzón Gómez estaba dirigido a esta zona, hecho acreditado, pero ello no podrá probar que haya sido convocado directa, indirectamente o por encargo del presidente Castillo Terrones, o haya recibido órdenes directas o indirectas por encargo del entonces nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Ahora, señor magistrada, ¿qué de particular tienen estas notas informativas? Así como la nota informativa 2002201763476, C con PNP Repol Divese Lima. Lo particular de estas notas informativas es que en el encabezado señala lo siguiente, señor magistrado, que iba a haber manifestaciones. Manifestaciones porque en este punto de la historia, señor magistrado, en ese momento se iba a debatir la moción de vacancia. Y por lo tanto, como es de común conocimiento, el pueblo peruano es partícipe de las decisiones que se toman dentro de los poderes. Y como ese día se iba a haber una movilización, es por eso que estas notas informativas salían en ese sentido, que se tenía que haber un mayor resguardo a los poderes porque se iba a debatir la moción de vacancia. Por hecho que es probado, señor magistrado, y la presentación de estas manifestaciones no han sido convocadas por nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, como los quiere señalar o quiere hacer inferir que el señor Pedro Castillo Terrones habría traído
o habría convocado para generar caos en nuestro país. Estos documentos restarán crédito probatorio a la hipótesis fiscal. Ahora también habló la señora representante del Ministerio Público, infiere que a través del teléfono del Ministerio del Interior, mi patrocinador Pedro Castillo Terrones habría conversado con el comandante Rafael Alfaro y que nuestro presidente José Pedro Castillo Terrones le dijo que intervenga la fiscal de la Nación y no deje ingresar al Congreso y que saque a los congresistas del Congreso. Respecto a esto, estamos seguros que no se podrá probar esa sindicación porque no se ha ofrecido elemento circunstancial, periférico u otros que robustezcan este dicho, que al final de este plenario no se podrá sostener esta sindicación. Podríamos seguir hablando de los elementos de convicción, señora magistrada, pero no lo vamos a hacer porque ya se verá en este plenario que no van a poderse atribuir los hechos delictivos a mi patrocinado. Señor magistrado, nos vamos a referir específicamente a los puntos principales de la acusación. Se le imputa a mi patrocinado como coautor del delito rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad. Precisamente ¿a qué se refiere? Estos delitos, según la teoría de la Fiscalía, se circunscriben solamente a la lectura de un discurso político a la nación. Como presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, utilizó ese poder para ordenar a las Fuerzas Armadas, mediante su discurso, a levantarse en armas, suprimir los órganos constitucionales autónomos, establecer un estado de excepción sin los presupuestos de la norma legal, y esto causó zozobra a la población. Señores magistrados, la Fiscalía solicita 34 años de prisión preventiva, a mi patrocinado. Sin embargo, el delito medular de esta acusación es la rebelión, que como ya lo han señalado mis colegas, defensores también, requiere para su consumación la conducta típica alzada en armas. ¿Esto qué quiere decir? Hace el uso de la fuerza, violencia colectiva para deformar o socavar el orden constitucional. En el presente caso, señora magistrada, existe una ausencia de esta conducta típica de alzamiento en armas, siendo que se evidencia que ninguna representación de las Fuerzas Armadas acudió al supuesto llamado o al discurso político que hizo mi patrocinado. Estas figuras punitivas reclaman para su consumación no solo elementos objetivos, sino también subjetivos, en especial la conducta típica alzamiento en armas. Señores magistrados, este será el talón de Aquiles de la acusación fiscal, porque no existirá modo alguno que se pueda probar que el presidente Pedro Castillo Terrones se haya alzado en armas, ni mucho menos haya establecido un estado de excepción, porque no existe ese documento de acuerdo con los ministros para declarar un estado de excepción. En el caso de la disolución del Congreso, tampoco existe la documentación o el decreto supremo donde se declaraba la disolución del Congreso. Es así, señor magistrado, cuando concluye este caso, es muy probable que lo único que se demuestre serán faltas administrativas en el peor de los casos, pero en ninguna circunstancia relatada por el Ministerio Público. No ha señalado cuándo se alzaron armas, cómo lo realizó Pedro Castillo. Nos preguntamos, ¿un discurso político es idóneo para levantarse en armas? ¿Con este discurso político se quebrantó el orden constitucional? Y este discurso político, que no duró más de 2 horas, no que de 1 hora, ¿es idóneo para el levantamiento de armas? Solo basta hacer una lectura a los medios de prueba, que en su mayoría son declaraciones de los ahora coprocesados. Es así, señora magistrada, que el representante del Ministerio Público no podrá probar los 3 puntos esenciales de su acusación.
la existencia de un pacto de acuerdo para suprimir el régimen constitucional del Perú, el alzamiento de armas porque no se llegó ni a utilizar las Fuerzas Armadas contra los poderes del Estado, que se ha pretendido impedir el ingreso al Congreso por parte de los congresistas, porque sí ingresaron, señor magistrado, y el hecho que no ingresaron por la puerta común era, como ya lo han manifestado, porque había movilizaciones, y lo correcto, en salvaguarda de su integridad, era hacerlos ingresar por otra puerta. En conclusión, señores magistrados, en este sentido, por lo ya señalado, en su oportunidad solicitaremos la absolución del presidente por el presidente Castillo Terrones, demostrando su inocencia y que no ha cometido algún delito. También solicitaremos declarar infundada la pretensión civil que persigue la Procuraduría. Señor magistrado, ahora, como ciudadano y como los televidentes que nos están viendo, me pregunto, y se preguntarán la mayoría, ¿es posible que en 2 horas se haya gastado 65.000 millones que está solicitando la Procuraduría? ¿Se movió la Fuerza Naval? ¿Se movió la Fuerza Aérea? Porque en ese sentido está solicitando la reparación, como lo ha señalado el Procurador. Al Estado y a los peruanos nos cuesta 65 millones, no menos de 2 horas, porque se tiene que circunscribir al hecho, el hecho que fue desde que el señor presidente hizo su discurso político hasta el momento de su aprehensión. Ese es el espacio temporal en el cual se debió realizar o poner esta reparación civil. Gracias, señor magistrado. Gracias, señor abogado. Bien, vamos a recibir los alegatos del abogado de la tercera legitimada, Celestina Mamani Molinero. Está en conexión virtual. Señor abogado. Sí, señorita magistrada. Bien. Formule sus alegatos, señor abogado. Sí. Muchas gracias, señores jueces supremos. Es una pobladora del distrito de Camilaca. Este distrito se encuentra más o menos a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en la provincia de Candarave, del departamento de Tacna. Mi patrocinada es agricultora, no tiene secundaria completa, se dedica exclusivamente a la producción del orégano. Dicho producto, que se produce en el distrito de Camilaca, es vendido en la ciudad de Tacna y exportado al vecino país de Chile. En el distrito de Camilaca, señores magistrados, no se cuenta con medios de difusión masiva, como son canales de televisión, medios periodísticos e internet. Apenas se cuenta con un operador de telefonía móvil que abastece a todo el distrito de Camilaca. Señores jueces supremos, la señora Celestina Mamani, con mucho esfuerzo de su trabajo y ahorro de varios años, decidió comprar un bien inmueble en la ciudad de Tacna, por razones de que uno de sus hijos se encontraba estudiando en dicha ciudad y otro de sus hijos en el país de Chile. Tal es así que después de varios días de búsqueda de un bien para poder comprar, decidió comprar el inmueble ubicado en el lote 15, Manzana 1, de la Asociación de Vivienda del Pacífico del distrito de Calana, provincia y departamento de Tacna. Para ello, recurrió a los registros públicos a fin de verificar de que dicho bien no se encuentre algún gravamen, ¿no?, sobre dicho bien. Además, mi patrocinada desconocía quién era la propietaria de ese bien. No conocía en persona ni por televisión a la señorita Betsy Betsabé Chávez Chile. Nunca la había visto, ni sabía que era una autoridad política. Dicha compra-venta se realizó en estricto cumplimiento de los requisitos solicitados por la notaría Priscila Méndez Pallehuanca de la ciudad de Tacna, la misma que fue elevada mediante escritura pública e inscrita en la partida registral
P 2004-3358 de los registros públicos de la ciudad de Tacna. Posteriormente, señores magistrados, el Procurador General del Estado solicita la nulidad de dicha transferencia, argumentando que la señora Betsy Betsabé Chávez Chino se encuentra en calidad de investigada por el delito contra el orden constitucional y los poderes públicos, rebelión y alternativamente el delito de conspiración para rebelión, incurriendo en las restricciones establecidas en el artículo 97 del Código Penal, señalando además que el adquiriente no podría alegar desconocimiento de la situación, ya que la investigada Betsy Betsabé Chávez Chino, por cuanto los hechos acaecidos el día 7 de diciembre de 2022 fueron transmitidos y publicados en todos los medios de comunicación a nivel nacional. Es decir, señores magistrados, que solo el hecho de haberse transmitido a nivel nacional de los hechos acaecidos de este caso, o sea, mi patrocinada debía de tener conocimiento o estaba obligada a tener conocimiento de dichos hechos. Eso no sería posible, señores magistrados. Porque como todos sabemos, en muchos lugares alejados de la ciudad, o muchos lugares alejados del Perú, y que se encuentran alejados de las ciudades, se encuentran aislados de todo tipo de comunicación. Este es el caso del distrito de Camilaca. Señores jueces supremos, en el presente juicio oral, el Procurador General del Estado no podrá demostrar que mi patrocinada tenía conocimiento de las denuncias formalizadas en contra de la investigada Betsy Betsabé Chávez Chino, por cuanto, como lo manifesté anteriormente, en el distrito de Camilaca no se cuenta con señal abierta de canales de televisión y no existe circulación de medios periodísticos. Y además que el Procurador General del Estado no presentó ningún medio probatorio que demuestre lo contrario. Es decir, que en el distrito de Camilaca existan medios de comunicación masiva. Sin embargo, conforme a los documentales presentados por esta defensa técnica ante el juez de investigación preparatoria, esto es, escritura pública de compra-venta, voucher que ha bancarizado el pago a favor del vendedor y el DNI de mi patrocinada, van a acreditar que mi patrocinada vive en el distrito de Camilaca. Se demostrará además que dicho bien fue adquirido de buena fe, desconociendo la situación legal y procesal del vendedor. Por consiguiente, señores magistrados, solicitamos, esta defensa técnica solicita que en su oportunidad se declare infundada la solicitud presentada de nulidad de transferencia solicitada por el Procurador General del Estado. Muchas gracias, señora magistrada. Gracias a usted, señor abogado. Bien, pasamos a la escasión de admisión de cargos de acusados, de ser el caso. El artículo 372 del Código Procesal Penal señala que después de haber instruido de sus derechos a los acusados, se les preguntará si admiten ser autor o partícipes del delito, materia de acusación y responsable de la reparación civil. Esta puede ser una aceptación total o parcial. Ustedes han escuchado los cargos del Ministerio Público y la pretensión resarcitoria de la Procuraduría. Consulten con sus abogados defensores y se les va a formular la pregunta. Amigos de Justicia TV, son las 12 del día. Nos encontramos en la audiencia de juicio oral contra el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y otras 6 personas más acusadas del delito de rebelión. En estos momentos, pues, se está dando unos minutos de receso porque después de los alegatos de apertura, tanto de la Fiscalía, de la Procuraduría, así como de las defensas de los acusados, se ha llegado ya a la etapa que se conoce como la admisión del recurso
¿no? a la admisión de cargos, ¿no? Eso quiere decir que el colegiado consultará a cada uno de los procesados si admite el delito que se le atribuye, así como si también se admite la reparación civil, la cual supera los 65 millones de soles y deberá ser pagada de forma solidaria, ¿no? Se ha dado unos minutos para que cada uno de los procesados pueda conferenciar con sus abogados y vamos a escuchar ya. Entonces se retoma la audiencia a la directora de debates para pues dar inicio. Vamos entonces a hacer una pausa, ¿no? Vamos a hacer una pausa para mientras se conferencia de manera reservada, nos indican aquí el personal jurisdiccional. Vamos entonces a un corte mientras concluye la conferenciación entre los procesados y los abogados. Reiteramos también, lo dijimos al inicio del juicio, como una de las pautas, el punto de partida en este juicio es la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el derecho a la no autoincriminación y a la igualdad de las partes. Lo reiteramos. En ese sentido, y también, como también indicamos, pertinencia. En este estadio estamos para la consulta de si aceptan o no los cargos. Para nada más, por favor. Bien, consultamos a la defensa o al señor Torres Vázquez. ¿Acepta usted los cargos formulados por la Fiscalía? No los acepto porque son absolutamente falsos como los probé. Bien, gracias, señor. La defensa del señor Huerta Oliva. Perdón, el señor Huerta Oliva. Ante tantas falsedades y mentiras, no acepto esa culpa. Gracias. El señor Lozada Morales. No acepto el delito que se me imputa, señora magistrada, y me permite, también voy a solicitar a la Policía Nacional la justificación de lo que se haya podido producir ese día, porque a mí me resulta muy extraño. No, señor, dije, ¿acepta o no los cargos? No, señora magistrada. Gracias. No, gracias. Bien, el señor Venero Mellado. Señores jueces, habiendo escuchado los alegatos de mi abogado defensor, me declaro inocente de todos los cargos que se me imputan. Entendemos que no acepta. No acepto. Correcto. Gracias. La señorita Chávez Chino. Rechazo absolutamente los cargos falsos del Ministerio Público. Gracias. Señor Castillo Terrones. La rechazo rotundamente, doctora, como rechazo también este juicio que está parcializado. Gracias. Vamos a dar las pautas para... Bien. Conforme se indicó inicialmente, la metodología va a ser la siguiente. Mañana vamos a discutir el tema de la prueba nueva. Es importante que tengan en cuenta lo dispuesto en los artículos 352, 373 del Código Procesal Penal. Las características de la oferta probatoria es que debe ser pertinente, conducente y útil. Y en caso se hayan reservado de prueba inadmitida en audiencia de control, requerirá una especial argumentación de las partes. Luego correremos el traslado a las otras partes y el tribunal decidirá sobre el particular. Esas son las reglas de la nueva prueba. Y calculando que mañana desarrollaremos este tema de la nueva prueba, teniendo en cuenta la oferta probatoria del Ministerio Público, nos indicará, señora fiscal, hemos considerado dentro del cronograma, atendiendo a las horas y los tiempos de examen de los testigos, que sean examinados 6 testigos para el día martes 13 de marzo. Gracias, señor presidente. Emilio Gustavo Bobbio Rosas, Heidi Lisbeth Juárez Calle,
Alejandro Antonio Sala Segarra, Jorge Luis Angulo Tejada, Manuel de Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar y Alfonso Javier Artadi Saletti. Bien, han sido ofrecidos en algunos casos por el Ministerio Público y por otras defensas. El órgano jurisdiccional va a convocarlos, pero conforme también la norma procesal señala, la parte que ha ofrecido debe coadyuvar para su concurrencia. De lo contrario, adoptaremos los apercibimientos del caso. Si me permite... Sí, señora fiscal. Señora directora de debate, sí. En razón a la teoría del caso del Ministerio Público, si me permite proponer en todo caso el orden de presentación de los testigos a este juicio. ¿Me permite? Cítelos, por favor. Si ha manifestado que deben ser 6, en todo caso, entre los 6, en primer orden tendríamos que convocar a Manuel de Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar, Walter Horacio Córdoba Alemán, Lina Sánchez Camada, Andrés Eduardo Salas Jaén, Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas, Alberto Alcalá Luna. Serían los 6 convocados para la subsiguiente sesión, señora directora de debate. Si puede repetirlos para que todas las partes tomen conocimiento, por favor. Bien, Manuel de Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar, Walter Horacio Córdoba Alemán, Lina Sánchez Camada, Andrés Eduardo Salas Jaén, Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas y Alberto Alcalá Luna. Bien, ¿tienen conocimiento ustedes de los testigos que van a ser examinados para que preparen oportunamente su defensa? Señora fiscal, la instamos a coadyuvar a la concurrencia de estos testigos. Así se hará, bien. Señora directora de debate. Amigos de Justicia TV, acabamos de presenciar hace instantes cómo cada uno de los acusados ha rechazado pues la imputación del Ministerio Público del delito de rebelión. Vamos a escuchar cómo se sigue desarrollando y cómo la directora de debates da las pautas para la audiencia de mañana, donde se va a desarrollar, ¿no?, el tema de la prueba nueva. Vamos a escuchar en qué consiste esto. La defensa del doctor Aníbal Torres. Oralice, usted presentó un documento escrito. Oralice el documento, por favor. Un momento, señora magistrada. ...58-67-276... domicilio en Real Manzana, lote 8, calle Los Azucenas, San Juan de Miraflores, con número de celular 987-53-9660 y con correo electrónico catiuf@gmail.com, quien declarará sobre la forma y circunstancias de cómo se incautó el CPU del despacho de la primera dama y para que señale quiénes se encontraban el día 6 de diciembre del 2022 en la residencia presidencial. Pertinencia y conducencia de esa prueba. Asimismo, ¿por qué no la presentó en la etapa correspondiente? Señora magistrada, se ha tomado conocimiento de esta declaración con posterioridad a la defensa, ¿no? Y asimismo la utilidad de la pertinencia nos va a ayudar a esclarecer que exclusivamente quién se encontraba en la administración de la residencia de Palacio de Gobierno y qué cargo ocupaba ella y qué exactamente sucedió el día 6 del 12 de diciembre del 2022 y quién estaba a cargo y cómo se incautó el CPU incautada por los fiscales en el despacho de la primera dama, y asimismo asegurará que era únicamente usada por la hija del menor del presidente para hacer sus trabajos de colegio. Precíseme,
¿Qué cargo tenía ella? ¿Trabajaba allí? Jefe de la casa de la residencia del presidente, señor. Jefe de la casa de la residencia del presidente. Así. Bien. Corremos traslado al Ministerio Público sobre el ofrecimiento. Muchas gracias, señora directora de Batis. Acabamos de escuchar, efectivamente, era jefe de la casa de la familia del gobernante en ese momento, y entonces se trata de una prueba que tomó conocimiento en su oportunidad. No estamos hablando de una nueva prueba para el ofrecimiento por la defensa técnica. Y por otro lado, en el acta de incautación, ahí corre también debidamente indicado quienes participaron en esa diligencia, y seguramente encontraremos al personal encargado de ese ambiente donde fue ubicado el documento. Tenemos que decir en todo caso también que debemos de indicar también lo del CPU que hace mención, es un hecho posterior a los acontecidos y que son materia de esta acusación. Por esa razón debe declararse, inadmitirse la prueba para la actuación en este juicio. Muchas gracias, señora directora. Gracias. ¿La Procuraduría, alguna opinión? Señora directora de Batis, la Procuraduría General del Estado opina porque no se admita la nueva prueba que se está ofreciendo, toda vez de que conforme se ha sustentado, no se ha podido fundamentar adecuadamente cuáles son las razones objetivas por las cuales esta prueba no se pudo haber ofrecido con anterioridad, y tampoco se ha precisado a criterio de la Procuraduría General del Estado de manera contundente cuál es la pertinencia sobre y cómo se acredita que ha estado presente o no ha estado presente la persona que está proponiendo como testigo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguno de los señores abogados que desean opinar sobre el particular? Señor abogado. Defensa de la señorita Chávez China. El testimonio que solicita la defensa del señor Torres. Aníbal Torres es pertinente, porque va a demostrar enfáticamente qué es lo que ocurrió. No se trata de decir el antes, durante o después, es una secuencia que va a permitir tener claridad cómo ocurrieron los hechos, y va directamente a una prueba, a un elemento. Vamos a conocer cómo es que se produjo ese tipo de mensajes y quién tenía dominio sobre esos ambientes. Entonces es necesario conocer su testimonio para mejor esclarecimiento de la verdad material, señores magistrados. Gracias. ¿Alguna otra opinión? Perdón, nos adherimos además a ese. Bien, entendemos como adherencia. Sí. Bien, como usted ha escuchado, señor abogado, el señor Aníbal Torres, es importante que nosotros conozcamos cuáles han sido los motivos por los cuales, habiendo pasado desde diciembre de 2022 a la fecha 2 años y 2 meses, ¿por qué? O sea, se supone que por lo que acaba de decir usted, la señora trabajaba en el lugar de los hechos, entonces ella sabía qué cosa es lo que habría pasado según lo que ustedes indican. Entonces, ¿por qué razón recién nos lo van a ofrecer? Porque si se tenía conocimiento de eso, hay que ver por qué sería prueba nueva. Eso es lo que queremos saber, porque sabe usted, conoce bien las normas procesales y nosotros tenemos que basarnos en eso. Y también el doctor Barranzuela, creo que se apellida, que ha hecho uso de la palabra y que se ha adherido, también tenga la bondad de darnos la información, ¿no? ¿Por qué sería prueba nueva y por qué tendríamos que admitirlo? Sí, usted primero, doctor. Gracias, señor magistrado. Teniendo en cuenta, señor magistrado, que la defensa, si bien es cierto, ha tomado con posterioridad la declaración de la señora Catherine Marita Quispe, por eso es que se
presenta como prueba nueva a fin de esclarecer qué es lo que ha sucedido, porque una de las finalidades de este proceso penal, señor magistrado, es acercarnos a la verdad, buscar la verdad. ¿Y por qué? ¿Y por qué es pertinente, señor magistrado? Porque está relacionado directamente el día 6 de diciembre del 2022 y ella es quien firma una de las actas de incautación y ella es quien estaba a cargo el día de los hechos, que fue el día 6 de diciembre del 2012, ¿qué pasó en ese hecho? Entonces ella va a poder dilucidar ante este tribunal qué es lo que realmente ha ocurrido. Si bien es cierto, señor magistrado, nuevamente reitero que ella era trabajadora, pero también la defensa ha tomado conocimiento con posterioridad, señor magistrado. Eso. Bien. La defensa de la señora Chávez, ¿algún comentario? Porque se ha adherido respecto a la pregunta, por favor. Sobre el tema de por qué sería prueba nueva y por qué tendríamos que admitirlo, por favor. Sí, es prueba nueva porque no se ha actuado a nivel de la investigación preparatoria, ni tampoco ha sido abordada en la etapa intermedia. Esos hechos van a permitir conocer el fondo o, digamos, o desvirtuar en todo caso la imputación del Ministerio Público. Resulta necesaria porque va a permitir conocer los detalles de lo acontecido en el lugar, de los hechos. Bien, gracias, señor. Quienes se encuentran siguiendo la audiencia de juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, el colegiado debate sobre la admisión de una prueba nueva. Esto es el testimonio de una de las trabajadoras del despacho presidencial. ¿No? Vamos a ver qué es lo que resuelve. Resaltamos, la prueba nueva no tiene que ver solo con la pertinencia o utilidad, sino tienen que destacar por qué no la ofrecieron en los estadios anteriores, qué fue lo que imposibilitó. Y el código es claro. 33 señala: solo se admitirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Excepcionalmente, las partes podrán reiterar el ofrecimiento de pruebas inadmitidos en la audiencia de control, para lo cual se requiere especial argumentación de las partes. Entonces, hay dos supuestos claramente establecidos y ustedes han revisado el auto de citación a juicio. Tiene la palabra la señora fiscal. Reiteramos, precisando, y como bien usted ha señalado, efectivamente el artículo 372, perdón, 3, perdóneme. Uso la palabra. Su señoría, sí. Base legal, artículo 373. O al señor Torres Vázquez. ¿Acepta usted los cargos formulados por la Fiscalía? No los acepto porque son absolutamente falsos, como los probé. Bien, gracias, señor. Señor Huerta Oliva. Ante tantas falsedades y mentiras, no acepto esa culpa. Gracias. El señor Lozada Morales. No acepto el delito que se me imputa, señora magistrada, y me permite, también voy a solicitar. Resulta muy extraño. Señor, dije, ¿acepta o no los cargos? No, señora magistrada. Gracias. No gracias. Bien, el señor Venero Mellado. Señores jueces, habiendo escuchado los alegatos de mi abogado defensor, me declaro inocente de todos los cargos que se me imputan. Entendemos que no acepta. No acepto. Rechazo absolutamente los cargos falsos del Ministerio Público. Gracias. Señor Castillo Terrones. La rechazo rotundamente, doctora, como rechazo también este juicio que está parcializado. Gracias. Vamos a dar las pautas para Bien,
Conforme se indicó inicialmente, la metodología va a ser la siguiente. Mañana vamos a discutir el tema de la prueba nueva. Es importante que tengan en cuenta lo dispuesto en los artículos 352, 373 del Código Procesal Penal. Las características de la oferta probatoria es que debe ser pertinente, conducente y útil. Y en caso se hayan reservado prueba inadmitida en audiencia de control, requerirá luego correremos el traslado a las otras partes, nueva prueba. Y calculando que mañana desarrollaremos este tema de la nueva prueba, teniendo en cuenta la oferta probatoria del Ministerio Público, nos indicará, señora fiscal, hemos considerado examinados 6 testigos. Gracias, señor presidente. Emilio Gustavo Bobbio Rosas, Heidi Lisbeth Juárez Calle, Alejandro Antonio Sala Segarra, Jorge Luis Angulo Tejada, Manuel de Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar y Alfonso Javier Artadi Saletti. Bien, han sido ofrecidos en algunos casos por el Ministerio Público y por otras defensas. El órgano jurisdiccional va a convocarlos, pero conforme también la norma procesal señala, la parte que ha ofrecido debe coadyuvar para su concurrencia. De lo contrario, adoptaremos los apercibimientos del caso. Si me permite... Sí, señora fiscal. Señora directora de debate, sí. En razón a la teoría del caso del Ministerio Público, si me permite proponer en todo caso el orden de presentación de los testigos a este juicio. ¿Me permite? Cítelos, por favor. Si ha manifestado que deben ser 6, en todo caso, entre los 6, en primer orden tendríamos que convocar a Manuel de Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar, Walter Horacio Córdoba Alemán, Lina Sánchez Camada, Andrés Eduardo Salas Jaén, Emilio Gustavo Arturo Sando Bobbio Rosas, Alberto Alcalá Luna. Serían los 6 convocados para la... Bien, Manuel de Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar, Walter Horacio Córdoba Alemán, Lina Sánchez Camada, Andrés Eduardo Salas Jaén, Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas. De los testigos que van a ser examinados para que preparen oportunamente su defensa. Señora fiscal. Amigos de Justicia TV, acabamos de presenciar hace instantes cómo cada uno de los acusados ha rechazado pues la imputación del Ministerio Público del delito de rebelión. Vamos a escuchar cómo se sigue desarrollando y cómo la directora de debates da las pautas para la audiencia de mañana, donde se va a desarrollar, ¿no?, el tema de la prueba nueva. Vamos a escuchar en qué consiste esto. La defensa del doctor Aníbal Torres. Oralice, usted presentó un documento escrito. Oralice el documento, por favor. Un momento, señora magistrada. Después de él vamos a seguir con la fiscalía. Bien, señor abogado, tiene usted la palabra. Gracias, señora magistrada. Señora magistrada, se ha ofrecido como prueba testimonial con fecha 3 de marzo del 2025
la declaración de la señora Catherine Maritza Quispe, identificada con DNI 458-67-276, domicilio en Real Manzana, lote 8, calle Los Azucenas, San Juan de Miraflores, con número celular 987-53-9660 y con correo electrónico catiuf@gmail.com, quien declarará sobre la forma y circunstancias de cómo se incautó el CPU del despacho de la primera dama y para que señale quiénes se encontraban el día 6 de diciembre del 2022 en la residencia presidencial. Pertinencia y conducencia de esa prueba. Asimismo, ¿por qué no la presentó en la etapa correspondiente? Señora maestra, se ha tomado conocimiento de esta declaración con posterioridad a la defensa, ¿no? Y asimismo la utilidad de pertinencia nos va a ayudar a esclarecer que exclusivamente quién se encontraba en la administración de la residencia de Palacio de Gobierno y qué cargo ocupaba ella y qué exactamente sucedió el día 6 del 12 de diciembre del 2022 y quién estaba a cargo y cómo se incautó el CPU incautada por los fiscales en el despacho de la primera dama, y asimismo asegurará que era únicamente usada por la hija del menor del presidente para hacer sus trabajos de colegio. Precíseme, ¿qué cargo tenía ella? ¿Trabajaba allí? Jefe de la casa de la residencia del presidente, señor. Jefe de la casa de la residencia del presidente. Así. Bien. Corremos traslado al Ministerio Público sobre el ofrecimiento. Muchas gracias, señora directora de debates. Acabamos de escuchar, efectivamente, era jefe de la casa de la familia del gobernante en ese momento, y entonces se trata de una prueba que tomó conocimiento en su oportunidad. No estamos hablando de una nueva prueba para el ofrecimiento por la defensa técnica. Y por otro lado, en el acta de incautación, ahí corre también debidamente indicado quienes participaron en esa diligencia, y seguramente encontraremos al personal encargado de ese ambiente donde fue ubicado el documento. Tenemos que decir en todo caso también que debemos de indicar también lo del CPU que hace mención, es un hecho posterior a los acontecidos y que son materia de esta acusación. Por esa razón debe declararse, inadmitirse la prueba para la actuación en este juicio. Muchas gracias, señora directora. Gracias. ¿La Procuraduría, alguna opinión? Señora directora de debates, la Procuraduría General del Estado opina porque no se admita la nueva prueba que se está ofreciendo, toda vez de que conforme se ha sustentado, no se ha podido fundamentar adecuadamente cuáles son las razones objetivas por las cuales esta prueba no se pudo haber ofrecido con anterioridad, y tampoco se ha precisado a criterio de la Procuraduría General del Estado de manera contundente cuál es la pertinencia sobre y cómo se acredita que ha estado presente o no ha estado presente la persona que está proponiendo como testigo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguno de los señores abogados que desean opinar sobre el particular? Señor abogado. Defensa de la señorita Chávez China. El testimonio que solicita la defensa del señor Torres. Aníbal Torres es pertinente, porque va a demostrar enfáticamente qué es lo que ocurrió. No se trata de decir el antes, durante o después, es una secuencia que va a permitir tener claridad cómo ocurrieron los hechos, y va directamente
a una prueba, a un elemento, vamos a conocer cómo es que se produjo ese tipo de mensajes y quién tenía dominio sobre esos ambientes. Entonces, es necesario conocer su testimonio para mejor esclarecimiento de la verdad material, señores magistrados. Gracias. ¿Alguna otra opinión? Perdón, nos adherimos además a ese. Bien, entendemos como adherencia. Sí. Bien, como usted ha escuchado, señor abogado, el señor Aníbal Torres, es importante que nosotros conozcamos cuáles han sido los motivos por los cuales, habiendo pasado desde diciembre de 2022 a la fecha 2 años y 2 meses, ¿por qué? O sea, se supone que por lo que acaba de decir usted, la señora trabajaba en el lugar de los hechos, entonces ella sabía qué cosa es lo que habría pasado según lo que ustedes indican. Entonces, ¿por qué razón recién nos lo van a ofrecer? Porque si se tenía conocimiento de eso, hay que ver por qué sería prueba nueva. Eso es lo que queremos saber, porque sabe usted, conoce bien las normas procesales y nosotros tenemos que basarnos en eso. Y también el doctor Barranzuela, creo que se apellida, que ha hecho uso de la palabra y que se ha adherido, también tenga la bondad de darnos la información, ¿no? ¿Por qué sería prueba nueva y por qué tendríamos que admitirlo? Sí, usted primero, doctor. Gracias, señor magistrado. Teniendo en cuenta, señor magistrado, que la defensa, si bien es cierto, ha tomado con posterioridad la declaración de la señora Catherine Marita Quispe, por eso es que se presenta como prueba nueva a fin de esclarecer qué es lo que ha sucedido, porque una de las finalidades de este proceso penal, señor magistrado, es acercarnos a la verdad, buscar la verdad. ¿Y por qué? ¿Y por qué es pertinente, señor magistrado? Porque está relacionado directamente el día 6 de diciembre del 2022 y ella es quien firma una de las actas de incautación y ella es quien estaba a cargo el día de los hechos, que fue el día 6 de diciembre del 2012, ¿qué pasó en ese hecho? Entonces ella va a poder dilucidar ante este tribunal qué es lo que realmente ha ocurrido. Si bien es cierto, señor magistrado, nuevamente reitero que ella era trabajadora, ¿no? Pero también la defensa ha tomado conocimiento con posterioridad, señor magistrado. Eso. Bien. La defensa de la señora Chávez, ¿algún comentario? Porque se ha adherido respecto a la pregunta, por favor. Sobre el tema de por qué sería prueba nueva y por qué tendríamos que admitirlo, por favor. Sí, es prueba nueva porque no se ha actuado a nivel de la investigación preparatoria, ni tampoco ha sido abordada en la etapa intermedia. Esos hechos van a permitir conocer el fondo o, digamos, o desvirtuar en todo caso la imputación del Ministerio Público. Resulta necesaria porque va a permitir conocer los detalles de lo acontecido en el lugar, de los hechos. Bien, gracias, señor. En igualdad de armas vamos a conceder 30 minutos a la defensa. Por cierto, si requieren algo más, el tribunal lo tendrá en consideración. Bien, pero esas son las reglas y vamos a conceder la palabra en este momento a la defensa del señor Huerta Oliva. Tiene usted 30 minutos, lo escuchamos. Y por cierto también resaltamos, los alegatos son concisos, tienen que hacer una exposición de cuál es su tesis defensiva, de ser el caso refutar la tesis de la acusación y realizar una introducción a la prueba que van a materializar en este juicio. Bien, esa es la línea. Tiene la palabra, señor abogado. Su señoría, con su venia, si me permite ponerme de pie, por favor. Sí. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Señores jueces, tengan ustedes muy buenos días. El señor Huerta con lo siguiente. Fiscalía, cuando hizo su alegato de apertura, utilizó una frase al inicio y dijo que este es un caso que es histórico porque no tiene precedente, y quiero tomar lo que Fiscalía dice. Este es un caso sí, y es histórico sí, porque este caso va a demostrar. ¿Por qué? Porque se incorporó al proceso penal la famosa etapa intermedia 36 del Código, cuando establece que el juicio va en lineamiento a la acusación, debe de haber una acusación, producto de ello hay una